Amados hermanos, gracias por sintonizarse con nosotros, gracias por estar con nosotros, por seguirnos en esta programación, las reflexiones con el pastor Andy Zamora. Quiero advertirles que últimamente hemos tenido algunos atrasitos, no hemos podido empezar a la hora en punto, pero me estoy dando cuenta que no es algo solamente mío, sino que en general muchas otras personas que manejan este tipo de canales, yo ya les entiendo qué es lo que pasa, ¿verdad? A veces una cosa u otra. Así que si no estamos a las 7 en punto, denos tiempito. Vamos a comenzar en breve. Bueno, estamos comenzando ahora y el tema de hoy me llega a una reflexión. Es la realidad del mundo espiritual en la vida cotidiana, en la vida ordinaria de nosotros, ¿verdad? La realidad de ese mundo que es invisible, pero que es tan real, que incluso es lo que puede estar causando muchas enfermedades, muchas dolencias en las personas. Aquí dice en el libro de Lucas capítulo 13 que había una mujer enferma, dice en el verso 11. Había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Nótelo, dice causada por un espíritu. O sea que hay espíritus que causan enfermedades. No sabemos, pero quizá alguien que nos esté viendo esté con una de esas enfermedades sin darse cuenta que es el efecto de un espíritu. Y la Biblia no miente porque es la palabra de Dios. Léalo, véalo con sus propios ojos. Dice el verso 11, había una mujer que durante 18 años, ¿sabes lo que son 18 años? La edad de un joven, cuando llegan a los 18 años, mucho tiempo. Dice que tenía 18 años, que había tenido una enfermedad. Hay que subrayar esa palabra de enfermedad. Causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Esto lo que quiere decir es que hay enfermedades que son causadas por espíritus. Hay espíritus que tienen el propósito de enfermar a las personas. Es muy frecuente en nuestro ministerio oír a alguien que llega a pedir oración y uno se acostumbra a oírlos decir, el doctor no me encuentra nada. El doctor dice que no me encuentran qué es lo que tengo. Y es porque el doctor es un científico con mente natural. El doctor ni siquiera cree en el empacho. Hable de un empacho a un doctor y a ver cómo lo regaña. Porque ellos no creen en esas cosas. Ellos no creen en cuestión. Ellos solo creen en lo que estudiaron en la universidad. En la universidad les enseñaron que solo lo que pueden ver y tocar es lo que le llaman ciencia, lo científico, lo que usted puede probar y comprobar. Y qué interesante porque aquí dice que hay espíritus. ¿Cómo uno le prueba a un doctor que hay un espíritu que causa enfermedad? Y por eso, pues, lo mandan a hacer exámenes, le sacan sangre, lo ponen ahí a que lleve los residuos de su cuerpo para examinarlo, lo meten ahí en unos aparatos, le ponen cosas en la cabeza y todo para después decirle, usted está bien, usted está más sana que yo. Y usted sale frustrada del consultorio médico porque usted se siente mal. Lo que usted no sabe es que es una brujería lo que le están haciendo. Es el efecto de un espíritu que alguien envió con el propósito de enfermarte. Y yo estoy hablando aquí de un caso nada más. Aquí hay un caso de una mujer encorvada que le llama que es una enfermedad. Posiblemente una enfermedad ósea, posiblemente una enfermedad en la columna vertebral. Posiblemente le hubieran dicho que
tenía un disco rayado, ¿verdad? Tenía un disco descolocado o un disco con artritis y las cosas que le dicen a uno ahora. Pero aquí está diciendo que la mujer estaba encorvada, no porque tuviese un problema óseo, sino porque había un espíritu que le estaba causando esa dolencia, esa enfermedad. Esa persona puede ser usted. Estoy hablando de la salud, pero hay muchas áreas de la vida que pueden estar siendo afectadas tremendamente. Estaba leyendo ahora un pasaje que me llama la atención y me gustó compartirlo con usted. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 de Éxodo, dice aquí que Dios envía a Moisés. Dice que vaya donde Faraón y le da la encomienda. Tú serás Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Entonces él, obedeciendo, va, según las instrucciones, de tirar la vara para que la vara se convierta en serpiente. Y dice aquí que cuando él hizo esa demostración de poder sobrenatural delante de Faraón, dice que, verso 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, así dice esta versión. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, eso quiere decir que tenía más poder. El ministerio de Moisés y de Aarón era más poderoso que el de los sabios y los hechiceros. Es más, la versión de las Américas, si usted la está viendo, revísela. En este momento estoy manejando las dos versiones, pero esta que estoy leyendo es la Reina Valera del 60. La versión de las Américas dice en la bastardilla, sacerdotes que adivinan. A estos sabios y hechiceros les llama sacerdotes. ¿Por qué? Porque toda administración de poder es un sacerdocio. Todo esto es doctrina. Vamos a llegar a un punto, y es que todo esto del poder y la administración del poder y la palabra de poder, todo esto es doctrina. Y eso es el punto que quiero trabajar con ustedes ahora en adelante. Quiero hacerle hincapié en una cosa antes de cerrar esta porción. La palabra sabios que usa ahí es la palabra 2450 del diccionario Strong. Chakam, que quiere decir wise man, quiere decir sabio, un hombre de mucho conocimiento y sabiduría. Pero la palabra hechicero, si usted tiene con qué apuntar, y para eso va a quedar esto en YouTube, para que lo devuelva y lo estudie, ¿verdad? La palabra hechicero es la palabra 3784, kashaf. Esa palabra kashaf, que quiere decir hechicero, dice aquí, en inglés dice whisperer, es una persona que susurra, murmura, un susurro. Whisperer, un whisper es un susurro. Y es que eso es lo que ellos son, susurradores de palabras. Ellos lo que son murmuradores. La murmuración de palabras. Dice spell. Es cuando están pronunciando sortilegios, cuando pronuncian maldiciones, cuando pronuncian palabras para enfermarte. Spell es como una brujería, una palabra de brujería dirigida a hacer un daño, un spell. También dice enchant, es un encanto. Dice aquí es magic, es una magia.
sorcerer, este es un brujo, habla de brujería. Witch, ahí queda claro. Dice susurrador, dice encantador. Es más, cuando aquí dice que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, la palabra encantamientos, la Biblia de las Américas la pone como ciencias ocultas. O sea que esta es la gente que está administrando el ocultismo. Pero mire que todo viene con palabras, spells, whisperer, palabras, sentencias, sortilegios. Y esos son enemigos. Y es que tremendo cuando nosotros abordamos esos temas, porque todo lo que le quiero decir yo a usted hoy es, todo esto es doctrina, mi amado hermano. Y si usted es nuevo con nosotros, porque tenemos muchas personas que son nuevas y tal vez este tipo de lenguaje, cuando uno habla de kashaf, cuando uno habla de chakam y esas cosas, ¿qué está hablando el pastor, verdad? Y es porque son gente nueva en la enseñanza, pero han venido porque hay brujería, porque hay posesión demoníaca, porque hay enfermedades implantadas, enfermedades impuestas, o enfermedades que el doctor no le encuentra. Y como el doctor, pues, es un científico, ¿qué va a saber él de palabras de maldición y de brujería y de esas cosas? Por supuesto que no va a saber nada de eso, ¿verdad? Entonces, si usted es nuevo, todo esto es para que usted apunte y usted sepa qué es lo que sucede cuando vino a la iglesia y oramos por usted. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia cuando usted ve que empiezan las liberaciones? Y usted tal vez se preguntará, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, verdad? Y lo que está ocurriendo es esto. Es la administración del poder de Dios. Es la administración del sacerdocio de Jesucristo. En este caso, es una doctrina que se llama la doctrina de la autoridad, porque estos son palabras de autoridad. Pero para poder administrar esas palabras de autoridad, se necesita una doctrina. Esa doctrina tiene que venir del reino. Esas palabras con las que se conforma una doctrina tienen que ser palabras reveladas por Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que puedan ser palabras que tienen o que vienen cargadas de autoridad y de poder. Esas palabras vienen en forma de doctrina, en forma de enseñanza. Lo que usted ve en la obra de Orange, cuando hay liberaciones, cuando hay sanidades, cuando usted oye los testimonios de lo que Dios hace, todo esto es porque hay una doctrina del reino de los cielos. En este caso específico que estoy hablando del poder de las maldiciones, esto es una doctrina que se llama la doctrina de la autoridad. Y usted, mi amado hermano nuevo que se está congregando con nosotros, tiene que familiarizarse con estas enseñanzas y con estas doctrinas. Así como nosotros creemos en la bendición. ¿Usted cree en la bendición? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por eso llega a la iglesia y pide oración para que lo bendigan. Hermano Andy, por favor, por mí, bendígame. Bendígame, por favor. Pues si usted cree en la bendición, eso quiere decir que lógicamente existe también la maldición. Si existe la bendición, existe la maldición. Si existe la luz, existen las tinieblas. Si existe la verdad, existe la mentira. Son cosas que una implica la otra. Si la bendición usted la cree, tiene que creer que también hay palabras de maldición. Y si usted cree que la bendición tiene poder para hacer el bien, eso implica que tiene que aceptar que hay un poder para hacer el mal, las maldiciones. Toda es la dicción
decir, bendición, bendecir, decir palabras buenas, pero con poder. Igual es la maldición. La maldición es maldecir, o sea, decir mal, decir palabras de mal para que afecten a alguien. Eso es una doctrina. Se llama la doctrina de la autoridad. En este caso, la autoridad en las palabras. Las palabras tienen poder. Es más, si usted revisa conmigo el Proverbio 18, me gustaría que lo leyera, ojalá lo pudiera leer para que se vayan acostumbrando los hermanos nuevos a que todo lo que yo digo tengo que probárselo, por lo menos rápidamente, con la Biblia, con lo que está escrito. Porque la Biblia, lo que está escrito, esa es la palabra profética más segura, más que lo que diga cualquier persona. Lo que dice la Biblia está por encima. Aquí en el capítulo 18 de Proverbios, dice el verso 21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Comerán su fruto, que sí que la vamos a disfrutar, si la entendemos. ¿Qué es el poder de la lengua? Las palabras. Cuando habla de la lengua, está hablando de las palabras, de la boca vienen las palabras. El poder de la lengua está hablando del poder de las palabras. Está diciendo que la vida y la muerte y la vida vienen por palabra, son palabras. Cuando decimos palabras, recordemos que en el principio existía el verbo, la palabra, ¿verdad? En el principio existía la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que lo que conocemos de Dios hoy es el verbo. Y el verbo es la palabra. De ahí viene el origen de todo este asunto. Que el poder de Dios es una palabra, una manifestación de Dios, la palabra. Pero entonces, al entender esto, estamos justificando por qué hay poder en las palabras. Porque Dios mismo es palabra, es una palabra, el verbo. Ahora, dice que en la lengua, es lo que dice, está el poder de la muerte y de la vida. Esto implica de la bendición y de la maldición. En las palabras, en otras palabras, lo que esto quiere decir es, en la palabra está el poder para hacer el bien y para hacer el mal, para dar vida y para dar muerte. Eso es lo que quiere decir el verso 21, que es en las palabras donde está el poder para dar la vida y para dar la muerte, para hacer el bien y para hacer el mal. Es en las palabras. Pero todo esto es una doctrina. Usted la está recibiendo ahorita. Además, no la puedo decir toda en una programación porque duraría mucho tiempo. Pero por lo menos para las personas nuevas les estoy haciendo un resumen. Porque muchas veces me preguntan, ¿por qué está pasando esto, pastor? ¿Qué significa tal cosa? Entonces queremos aclarar. Y también para los que no son nuevos, pero que tal vez no han recibido la doctrina, es importante que sepan qué es lo que creemos y por qué en nuestro ministerio Dios se mueve de la manera que se está moviendo. Entonces, esto es importante. Entonces, la bendición y la maldición son palabras. Bendecir, maldecir. En el libro de Mateo, capítulo 21, quisiera que lo revisara conmigo. Y por eso tengo mi Biblia. Discúlpeme si me tardo un poquito leyendo, pero es para darle a usted la seguridad de que estamos en terreno bíblico en lo que estamos haciendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 21 de Mateo, me dice en el verso 18 en adelante: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Es como algunas personas, ¿verdad? Son solo hojas, ¿verdad? Solo apariencia, solo hojas, dice. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Eso es una maldición. Jesús maldijo
la higuera. Le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Dice, al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Es que como cuando usted rodajea un árbol, ¿verdad? Se seca, pero dura como 2, 3 semanas para secarse. No, la higuera se secó al instante, por palabras. Para aquellos que dicen que Jesús no maldice, mire lo que pasó aquí, una maldición. Eso fue lo que le dio. No fue que le echó Baigón, no fue que le echó Gramoxón, no fue que le echó ningún químico, ni fue que le cortó las raíces. No, fue solo una palabra. El poder de las palabras. El mundo espiritual es tan real que hasta por palabras podemos estar sufriendo una enfermedad o una supuesta mala suerte. La mala suerte no existe. Lo que existe es un mundo espiritual desde el cual le roban las bendiciones, lo enferman, le quitan las buenas oportunidades y lo hacen fracasar. Pero qué tremendo es convencer a las personas de esto, porque la gente llega a la iglesia incrédula. Por eso es que hay que empezar a enseñar estas cosas cuando las personas llegan a la iglesia, para que puedan ir liberándose de esos pensamientos que no les permiten experimentar la liberación de Dios, la bendición de Dios. Entonces aquí podemos ver que el mismo Señor Jesús, con palabras, secó una higuera. Ahora, estos días he tenido la oportunidad, lo he mencionado en alguna ocasión, de visitar las iglesias de unos hermanos. Debo decirles de antemano a todos los pastores, Colombia, allá en Centroamérica, México, Estados Unidos. Hermanos, si ustedes me invitan, con mucho gusto yo voy. Si no me invitan, obviamente no voy a ir. Si en alguna oportunidad tiene el deseo que lo visitemos, dígamelo. Entonces me invitó que lo visitara el hermano Oscar Morales, el pastor allá en la iglesia de Richmond. Es que hay veces confundo las palabras de Richmond con Redmond, pero es en la iglesia de Richmond. Ese está aquí en el área de la bahía. Se llama la obra de Adulam. Me gusta ese nombre, fíjese, la obra de Adulam, porque esa obra de Adulam me da la idea de la cueva de Adulam, donde David formó a los valientes guerreros, ¿verdad? Donde llegaban los amargados, los endeudados, y eran transformados ahí a la dirección de David. Pero bueno, el punto es que nos invitó para allá. Fuimos y fue una experiencia muy bonita. Hubo liberaciones que ya se las hemos demostrado a todos ustedes. Pero también nos invitó la hermana Socorro Palomera, la pastora de allá de la iglesia de Redmond. Y Redmond no es en California, Redmond es en Oregon. ¿Entiende? Es en Oregon, ¿ok? Es que a veces se confunde uno. Uno a veces es lugares que uno no está muy familiarizado para ir, ¿verdad? Bueno, estuvimos ahí en Redmond con la hermana Socorro Palomera, nos atendieron de una forma extraordinaria. También tuvimos la oportunidad de visitar cerquita, de ahí unos 45 minutos, la iglesia de Madras, que está siendo pastoreada por nuestro amigo el pastor Oscar Palomera. La hermana Socorro es la mamá del hermano Oscar, ¿verdad? No tuvimos la oportunidad de ver a los hermanos que están trabajando allá con la obra del Perú, pero ya tendremos oportunidad de verlos, ¿verdad? Bueno, fuimos allá. Esto lo cuento porque para mí fue dramático ver que hay situaciones que se están desarrollando en la iglesia de Madras. Están pegados ellos ahí, están en la frontera con una reservación indígena. Ellos, los indígenas de ahí, acuérdense que yo soy indígena, y cuando yo veo esas cosas, me encanta, amo mi pueblo, amo los indígenas, serví con ellos tanto tiempo, trabajé para ellos durante muchos años,
Y además de eso, pues, incluso trabajé con el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas por algún tiempo. Estuvimos auxiliando y ayudando ahí. Entonces, estamos bastante relacionados con todo ese ámbito de los indígenas, ¿verdad? Y de su fenomenología. Y cuando yo supe eso, pues me puse muy contento. Me llevó el hermano Oscar a conocer ahí hace muchos años. ¿Verdad? Ahí hay una tribu, se llama Warm Spring. Warm Spring, no sé cómo lo traduzco, ¿verdad? Pero ellos son los que viven ahí, ellos son la reserva indígena que está pegada ahí con la iglesia de Madras, ¿verdad? Y pasaban cosas interesantes, situaciones de enfermedad que les pasan a los hermanos. Y entonces estamos conscientes de que son enfermedades causadas por maldiciones. Amo a los indígenas. Todavía hablo el idioma. Mi madre todavía vive. Está malita todavía. Pienso ir a Costa Rica a verla, pero lo cierto es que amo a mi gente. Amo a mis hermanos de sangre. No solo estoy hablando de hermanos por simpatía o... No. Yo tengo hermanos de sangre que todavía están viviendo en la reservación indígena. Entonces yo soy muy, ¿cómo se llama? Muy dado a, muy simpatético con ellos ya. Tengo empatía con todo lo que es indígena, pero yo los conozco muy bien. Créame, yo los conozco muy bien. No es que vengo de ahí. Sé que les encanta la brujería. Sé que vienen de la hechicería y vienen de hacer aquella cosa del chamán. Yo conozco bien cómo funciona ese mundo. Lo conozco muy bien. Entonces, cuando veo estas iglesias, puedo ver el pleito espiritual que hay, la guerra espiritual que se está desarrollando. Ellos de una forma y nosotros de otra. Ellos, obviamente, no quieren el cristianismo en la reserva indígena. Por supuesto que no. Para ellos nosotros somos sus enemigos. Y fíjese que estaba hablando con los pastores, tanto con la hermana Socorro como con el hermano Oscar. Y me decían ellos a mí que al principio no comprendían bien. Llegaban los indígenas al culto. Dice que llegan al culto. Me acuerdo la visita cuando yo llegué, le digo, téngale cuidado a los indios. Porque dice, ay, están llegando al culto, me dice. Y pues, ellos no hablan español, obviamente hablan su idioma nativo y hablan inglés. Y el hermano Oscar Palomera, pues, habla inglés fluido, por supuesto que sí. Así, no nació aquí, pero práctica. O sí, creo que nació aquí, él es de aquí. Correcto, sí, así es. Entonces, el inglés de él pues, es el inglés de cualquier gringo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la cuestión es de que él los veía llegar a estos indígenas y él pensaba que venían al culto. Recuerdo que en alguna oportunidad le dije, ten cuidado con los indios. ¿Usted los conoce? Me dice, sí, son muy buenos. Hermano Oscar, ¿usted los conoce? Me acuerdo que lo encaré y le dije, ¿usted los conoce? Porque hermano Oscar, yo no solo los conozco, yo soy uno de ellos. Yo sé cómo piensan ellos. No es que yo nací ahí. De ahí viene. Ellos no van a venir así nomás a la iglesia. ¿Ve? Es como allá mis hermanos, ¿verdad? Yo los amo y todo. Me gusta cuando me hablan de Cristo ahora. Me hablan de Cristo ahora. Antes no era así. Bueno, la cuestión es que se dan situaciones de enfermedad entre los cristianos. Enfermedades que uno dice, ¿cómo puede tener esa enfermedad una persona? Esa no es una enfermedad. Eso es una brujería. ¿Y no le parece raro que el fulano está enfermo, la fulana está enferma, la otra está enferma, el liderazgo está enferma? ¿No le parece raro? Claro que es raro. No es que es brujería. Pero qué interesante cuando hablo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención de hablar con estos hermanos, es un desafío tener una iglesia cristiana en una reserva indígena. Es un desafío, porque yo sé a qué nos estamos enfrentando. No es que son espíritus territoriales.
Ahí es donde entra el hermano Erasmo Cienfuegos, exactamente ahí. Espíritus territoriales. Ahí es donde viene una doctrina. Hermano, todo esto es doctrina. ¿Cuántos años no hablamos de los espíritus territoriales? Y es porque vamos a mandar iglesias que tienen que, el pastor debe ir bien claro a qué se está enfrentando. Espíritus territoriales, los mismos a los que se enfrentaba el apóstol Pablo. Allá con Diana de los Efesios, allá con los del Areópago y todos esos demonios de aquellas mitologías griegas que han vivido por años ahí. Y cuando llegue el cristianismo, pues nosotros somos enemigos de ellos. Ellos no quieren iglesias cristianas en sus territorios. No, que ellos, los indios de ahí, esos demonios tienen miles de años de vivir ahí. Eso no se van a querer ir. Bueno, una de las cosas que me impactó más con el hermano Oscar Palomera es que me decía, hermano, se oyen las murmuraciones. Yo los oigo, pastor. Yo los oigo. Y qué cosa rara, llegan raccoons, mapachines, 7 mapaches juntos siempre. ¿Por qué 7? Y siempre usted sale, no hay nadie, está oscuro. Y se oye la murmuración. Son ellos murmurando. Son ellos maldiciendo. Ese es su estilo que ellos tienen. Los brujos de las ciudades de nosotros tienen otro estilo, pero es lo mismo. Son palabras de maldición. Y eso es lo que para la iglesia, detiene a la iglesia, detiene a los pastores. Me contaba la hermana Socorro Palomera, me decía, fíjese que han llegado los indígenas, se sientan ahí, parece que vienen a oír la predicación. Y al principio uno se alegra. Estos indígenas se van a convertir a Cristo. Qué va, hermano Andy. No me diga, le digo, de veras. No, fíjese que un día vinieron y me visitaron y de pronto los dos se pararon y se fueron para atrás como para el baño, íbamos como para ir al baño. Y un ayuda se les puso al corte. Y cuando llegó a la parte de atrás, estaban metidos en los lugares eso para los toilets, maldiciendo, pastor, diciendo palabras y haciendo su culto ellos de ellos contra la iglesia de nosotros. Esto es una guerra espiritual. Y quién sabe cuánta gente hay enferma y no se dan cuenta que es por brujería, que son hechicerías, que son palabras de maldición. En Las Vegas teníamos una congregación. Bueno, tenemos una congregación, pero estaba otro pastor ahí antes. Ahora está el hermano Saúl, ahí está con nosotros, ¿verdad? Allá en Las Vegas. Pero antes había un primer pastor que estuvo ahí con nosotros. Y me decía que, hermano, llego al edificio para abrir las puertas del edificio para comenzar el culto. Y veo una cosa que está ahí rara, una lengua amarrada, una lengua de animal o quién sabe de qué, amarrada. Es porque lo quieren callar, lo quieren parar. Ahora, ¿qué habrá pasado con esa? Porque el pastor se fue. Lo quise ayudar, pero es una buena persona, nada más que no se dejó. Pero bueno, la cuestión fue su experiencia que él tuvo. Y me decía muchas veces, venga para que vea. Y me mandaba fotos de pájaros descuartizados, abiertos como que fuera un sacrificio. Y se los ponían en la puerta de atrás, en la puerta, no, en la puerta del frente no, pero en la parte de atrás. Eso, una pelea completa. Y muchos pastores no se dan cuenta que lo que tienen es una guerra espiritual. No dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Por qué no lo creen? Por eso es que están en las condiciones en las que están. Porque no creen. Y el mundo espiritual, por eso comencé diciéndoselo, el mundo espiritual es tan real que hasta esa enfermedad que usted tiene puede ser perfectamente una brujería y una hechicería que le están poniendo a usted. Ahí dice que hay espíritus que causan enfermedades. Y hay brujos que manejan espíritus, hay hechiceros que manejan espíritus, hay susurradores, murmuradores. Les contaba, estos días le conté a alguien una experiencia de niño que tuve hace mucho tiempo.
Muy niño estaba yo. Pues apenas recuerdo cuando la persona, este brujo, me llamó para que yo le dijera en español a un blanco que le estaba borracho, pero le estaba diciendo cosas feas al indio. Y él me dijo, dígale que mañana va a amanecer muerto. Ya le conté esa historia, ¿verdad? Y fíjese que, pues para mi sorpresa, supe que al día siguiente había amanecido muerto. Lo que pasó fue que mi papá, como él era el agente principal de policía, y era amigo, porque éramos amigos, pues, estamos en una comunidad indígena, todos nos conocemos. Saldaña se llamaba el hombre. Y le dice mi papá, venga, voy a meterlo a usted al calabozo. No porque ha hecho nada malo, pero como usted amenazó a ese señor, para que no haya problemas con usted. Y fíjese que lo metió en el calabozo. Y usted pasaba esa noche por el calabozo y lo oía él cantando. Cantando. ¿Usted cree que estaba cantando? ¿Ah? ¿Usted cree que estaba cantando la traicionera o que estaba cantando la abusadora? No, estaba cantando canciones de su brujería, de sus dioses y de sus espíritus. Estaba maldiciendo al hombre. De hecho, al día siguiente el hombre amaneció muerto. No se sabe cómo le dio un paro cardíaco, pero nosotros sí sabemos cómo. Hay paros cardíacos que son producto de brujería. Pero ahí está el punto. ¿Para qué tenemos doctrina? El propósito de la doctrina es ponerla a trabajar. Me acuerdo hace muchos años que hablaba con el hermano René Azurdia, el papá del hermano apóstol otro René Azurdia, y hablábamos un poquito porque a mí me ha gustado siempre la investigación de la palabra, qué significa la palabra chosén, qué significa esta, o como ahora que le estoy diciendo, de estas palabras en hebreo y todas esas cosas. A mí me ha gustado. Entonces me decía el hermano, todo eso está muy bonito, pero lo que uno necesita es una enseñanza práctica. Pues le voy a decir que nada es más práctico que lo que le estoy enseñando ahora. Le tiene que servir para su vida práctica. Si no, ¿para qué vamos a la iglesia a aprender cosas que no nos sirve? ¿Para qué voy a una iglesia donde canto y todo y sigo arruinado, sigo enfermo, sigo embrujado, sigo mal? El propósito de ir a una iglesia es ir a cobijarme debajo de las alas del ángel de Dios. Es llegar a refugiarme debajo de las alas de mi Dios. Que Él sea mi socorro, mi baluarte, mi escondedero, mi refugio. Si no, ¿para qué voy? Y eso es lo que pasa con mucha gente. Miren, acuérdese que el psicólogo nos enseñó algo. Si usted sigue practicando las mismas cosas, va a tener los mismos resultados. Es una locura pensar que haciendo lo mismo, vamos a tener resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Solo que hagamos algo diferente, entonces el resultado puede ser diferente. Pero si hacemos lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. ¿Cómo es posible que vayan a una iglesia por años y no puedan salir adelante? ¿Qué esperan? Lo que van a esperar es lo mismo. Por eso estamos hablando de la doctrina. Todo esto es doctrina. Y tiene que ser una doctrina del reino para que funcione. No puede ser un invento de un loco que tiene mucha imaginación y dice que el Señor le habló y dice que el Señor le mostró y se inventa los sueños y se inventa las visiones y se inventa que Dios le dijo y se inventa. Por eso a mí, voy a ser honesto, me cae gordo cuando yo oigo que para todo dicen, me habló Dios, el Señor me habló, el Señor me dijo. Eso no me parece bien porque yo sé que muchas veces la gente abusa del Señor me habló. Ojalá que cuando digan el Señor me habló sea porque de verdad el Señor les está hablando. La doctrina tiene que haberla dado el Señor por medio del Espíritu Santo. Tiene que ser una palabra revelada que venga del reino de Dios por el Espíritu Santo para que funcione. Esto es doctrina. Esto es una enseñanza. Y fíjense qué interesante
Porque en estas experiencias que tuvimos en el estado de Oregon, nos sirven un poquitito para ilustrar la forma como opera la brujería, como opera la hechicería, la forma como trabajan los sacerdocios de las tinieblas, los hechiceros y los maldecidores. Si usted es de las personas que va donde el médico y el médico le dice que no le halla qué es lo que tiene, casi le puedo decir que es una brujería. Casi se lo puedo decir. Si usted es de las personas que lucha y lucha y no puede salir adelante, le diría, esto o es una maldición ancestral y hay que cortarla, o es una brujería que le están haciendo. Mire qué tremendo. Si estas enseñanzas no tienen un propósito práctico, no tiene sentido estar yendo a una iglesia. Pero nosotros sabemos perfectamente bien, porque lo hemos experimentado. Usted ha oído sanidades de cáncer, sanidades de diabetes. Usted ha oído los testimonios que la gente da de que algo sucedió milagroso. Papeles de inmigración que se supone que no los iban a poder resolver y los resolvieron. ¿Qué es? Sobrenaturalidad. Pero todo, le insisto, todo esto viene por doctrina, por enseñanza. Es la enseñanza. Por eso, allá en el libro de Marcos capítulo 1, dice, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Dice, una nueva doctrina con autoridad. Habla de la autoridad. Una doctrina nueva con autoridad. Eso quiere decir que hay doctrinas de autoridad. Así se llama la doctrina de autoridad. En esa doctrina, nosotros enseñamos que la autoridad se transfiere por imposición de manos. Así como Moisés impuso manos sobre Josué y le dio autoridad, dice ahí, que le transfirió autoridad. Números capítulo 27, verso 19. Dice que Moisés le impuso manos y le transfirió su autoridad. Entonces la doctrina implica que hay que poner manos. Pero hay otra cosa muy interesante en esta doctrina que está en el capítulo 8 del libro de Mateo, y esto es bien delicado. ¿Ve? Esto es doctrina. Estoy compartiéndole una doctrina del reino que nos ha dado resultado. Por eso, donde quiera que usted vaya a una iglesia que está adherida a obra de Orange, donde quiera que sea, aunque esté allá en la Siberia, aunque esté en el archipiélago de Gulag o en la península de Kamchatka, esa iglesia, si es obra de Orange, va a tener esta doctrina. Esa es nuestra doctrina. Capítulo 8 del libro de Mateo. Un centurión llega a pedirle un favor a Jesús. Le pide que le sane a un siervo que él tiene. Entonces el Señor Jesús le dijo, verso 7, y Jesús le dijo, yo iré a tu casa, ¿verdad? Y lo sanaré. Verso 8. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Le dijo, di la palabra. Hay veces los del mundo saben más que los de la iglesia. El centurión, que no era cristiano, no era seguidor de Jesús, no era judío, sabía que había palabras de autoridad. Tenía la doctrina de la autoridad. Por eso, mire qué tremendo, cuando le dice, di la palabra y mi criado quedará sano. Verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad,
con soldados a mis órdenes y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dice que al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que se requiere para asombrar al Señor Jesús, creador del cielo y de la tierra? ¿Usted sabe lo que se necesita para asombrar a Cristo? Pero aquel hombre lo asombró porque conocía la doctrina de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la autoridad necesitamos que nos pongan manos, pero también necesitamos otra cosa: estar bajo otro que tiene autoridad. No es estar debajo de Perico de los Palotes. Es que hoy Perico de los Palotes se levanta y se cree pastor, se cree profeta y se cree apóstol. Y no son nada. No. Dice que por sus frutos se conocerán, dice. Por sus frutos los conoceréis. Ahí dice, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dan? ¿Tiene autoridad? ¿Tiene respaldo? ¿Hay ángel con esa persona? ¿Hay revelación? Mire, lamentablemente el día de hoy tenía que ser así, está profetizado, ¿verdad? Que tiene que ser así. Y debido a las redes sociales, debido a YouTube y debido a Facebook y debido a todo ese montón de tecnologías que hay hoy, cualquier loco se levanta diciendo que es Cristo. Y la gente le cree solo por lo que hablan. Dice yo soy un hombre bajo autoridad. Quiere decir que la doctrina de la autoridad requiere que la persona que quiere tener autoridad esté sujeta a otro que tiene autoridad. No se trata que yo estoy, yo me congrego en una iglesia y voy ahí con un pastor. ¿Lo puso Dios ese pastor? ¿O se levantó solo el pastor? Porque hoy en día cualquiera se nombra de pastor, cualquiera es pastora, cualquier loca ahí dice que es pastora. Esto es tremendo eso. Pero bueno, es propio de los últimos días. Nada más que usted tiene que tener cuidado. Probad los espíritus para ver si son de Dios. Dos cosas importantes: imposición de manos y estar bajo autoridad. Estar bajo la autoridad de otro que tiene autoridad. Porque nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y mire qué tremendo esta enseñanza. Se la digo porque usted la necesita. Usted necesita entender. Esa persona, ¿quién le puso manos? Fíjese que se levantan sin cobertura. Y son pastoras y pastores que no tienen cobertura. Ellos no le dan cuentas a nadie. Todos dicen que Dios les dijo. Todos les dijo que su cobertura es el Espíritu Santo. Bueno, a la prueba me remito. Así es como se dice. A la prueba me remito. A la prueba me remito. ¿Bajo qué cobertura están? ¿Quién es su cobertura? ¿O son esos que se levantan en contra haciendo divisiones en las iglesias? Porque muchos de esos lo que hacen son divisiones en las iglesias, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Por eso hablan mal de todos los pastores, ¿verdad? Porque se levantan ellos haciendo divisiones en iglesias. Se lo digo por la experiencia. Ahora vea, esto tiene que tener una aplicación práctica. Eso es lo que quiero llevarle a usted. Cuando usted va a la iglesia, usted ve al pastor, supuestamente usted nos ve a nosotros, expulsando demonios, orando por los enfermos, reprendiendo. La palabra reprender quiere decir como regañar, como agarrar un demonio y enfrentarlo, decirle palabras de autoridad. Ok, usted nos ve haciendo eso. Pero yo quiero, hermano nuevo, que usted sepa que la iglesia es como una escuela. Bueno, en primer lugar, la iglesia está llena de gente muy imperfecta. Todos, hasta usted es imperfecto. Nadie es perfecto. Lo que pasa es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en progreso y en mejoramiento y en perfeccionamiento hasta que el día sea perfecto, dice. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento poco a poco hasta que el día es perfecto.
o sea perfecto. Usted cuando vaya a la iglesia, vaya a aprender. Vaya, vea lo que hace el pastor, si reprende. ¿Por qué? Porque eso usted tiene que ponerlo en la práctica en su vida cotidiana. Usted tiene que aprender eso para ejercerlo. No piense que esto es solo para el domingo en el tiempo del culto, en el tiempo del servicio. Usted va y usted mire cómo hace el pastor para que usted lo haga en su casa, en su trabajo, en las situaciones de confrontación que usted tiene, para que usted lo ponga en práctica en las dificultades que tiene, para que usted lo ponga en práctica en las tribulaciones que tenemos todos. La guerra espiritual es todos los días. La guerra espiritual es todas las mañanas que usted se levanta o todo el tiempo que usted abrió los ojos, ya estamos en guerra espiritual. La guerra espiritual no es nada más el día domingo a la 1:30 en la obra de Orange. La guerra espiritual es permanente. La guerra espiritual es todos los días. Esto no hay tregua. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también el Señor Jesucristo nos ha dado las llaves del reino y las puertas del Hades. Los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, porque mayor es el que está en nosotros que los que están con ellos. Más es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cómo es eso? Doctrina. La doctrina es para que la ponga en práctica. ¿A qué compararé un hombre, una mujer, una persona que oye estas palabras mías, las oye, pero no las pone en práctica? Le tendré que decir que es una persona necia, que edifica su casa sobre la arena. Y cuando venga el vendaval, cuando venga el tornado, cuando venga el viento soplando, su casa se le va a caer y grande va a ser su ruina, porque oye, pero no pone en práctica. ¿Usted cree que esto es nada más para el domingo? Esto es para usted que lo haga, lo pongan en práctica todos los días. Todos los días estamos en guerra espiritual. Todos los días estamos en batallas. Además, le voy a decir algo. He preparado esto para darle a usted un hint, para darle a usted una idea de cómo es la guerra espiritual. Son palabras. Así como el maldecidor dice palabras y está diciendo que le caigan a usted enfermedades, está diciendo que le caigan a usted mala suerte, que le quiten el trabajo. Está diciendo, también quiero decirle a usted, hay palabras que Dios nos ha dado. Y con esas palabras se va a mover un poder, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo y el ángel del Señor. Y ese ángel se va a mover a favor suyo. Se va a mover para cortar todos los obstáculos que se le presentan a usted. Yo quiero que usted lo agarre en su casa, como lo agarro yo muchas veces. Mire, ya me di cuenta yo. Yo sé quién quiere destruir la obra de Orange. No es ninguna persona física. No son los murmuradores, ni los traidores tampoco. No es la gente que salen diciendo mentira tras mentira, mentira tras mentira, calumnia tras calumnia, y que tienen años de estar diciendo una cosa: adúltero, ladrón, sinvergüenza, apóstolo. No, esos son solo personas, no tiene importancia. Acuérdese, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No son ellos. No odiamos a esas personas, ni odiamos a nadie. Nosotros estamos claros que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus, contra demonios, contra palabras de maldición, contra palabras de enfermedad, contra palabras de mala suerte, o por envidia, o por cualquier cosa que les caemos mal. Simplemente ellos representan las tinieblas que no quieren que la predicación del evangelio siga adelante. Quieren destruir la iglesia. Quieren aniquilar completamente la iglesia de Cristo. Quieren la destrucción de los adoradores de Dios. Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra principados, que son espíritus.
Téngalo claro en su corazón. Y a veces le dan ganas de golpear a alguien. No es esa persona. A esa persona hay un espíritu que la está manejando. Un espíritu de traición. Un espíritu de calumnia. Un espíritu de insulto. Pero no es la persona. La persona solo es el cascarón que el espíritu está utilizando para hacerte daño. No se confunda. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra palabras de maldición. Es con poderes espirituales. Es en contra. Por eso yo le recomiendo. Yo tengo una que me sirve hasta el día de hoy. Ahora sí. El ángel del Señor. Es el Salmo 35. Y muchas veces lo trabajo con mi familia. Hay niños y jóvenes conmigo, varoncitos y mujercitas también. Y nos reunimos muchas noches cuando estamos en guerra espiritual para poder decir estas palabras. Estas palabras salieron de la boca de Dios. Yo no las estoy inventando. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no le puede dar al ministro una palabra. Pero esto es mejor, porque esta es la palabra profética más segura, la Biblia. Salmo 35, dice el verso 1. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Vamos a comenzar así. Estas son palabras de guerra. Este es el sacerdocio de combate. Esta es la guerra espiritual, que es la guerra de palabras. Esta es la pronunciación de palabras bíblicas que tiene que funcionar. Esto no es contra personas físicas. Esto no es contra gente de carne y hueso. Este es contra los espíritus y los demonios que utilizan a la gente. El verdadero enemigo, el que no podemos ver. Yo lo tengo coloreado ahí como lo está viendo. Verso 1, color blanco. Verso 2, color amarillo. Verso 3, color blanco. Verso 5, color amarillo. Verso 6, color blanco. Verso 7, ve, uno blanco y otro amarillo. Uno blanco y otro amarillo. ¿Sabe por qué? Porque los varoncitos, tenía aquí a uno de mis hijos, mi nieto, Leor, y cuando está Troy con nosotros también, somos 3 varones y 3 mujeres. Entonces empezamos, los varones decimos lo que está en blanco, las mujeres dicen lo que está en amarillo, y entonces aquello se convierte en una súplica muy interesante, en una pronunciación de palabras de Dios de una forma de guerra. Esta es la guerra. Entonces usted tiene que entender, esto es doctrina. Si lo vas a poner en práctica, tienes que creer la doctrina, si no, no funciona. Por eso yo le digo, la doctrina hay que creer la muerte para que funcione, si no, no. Y mira lo que dice: combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Esas son palabras de guerra. Palabras de guerra contra demonios, palabras de guerra contra enfermedades, palabras de guerra contra la pobreza, palabras de guerra contra el fracaso,
palabras de guerra contra las contiendas, palabras de guerra contra la murmuración, palabras de guerra contra la traición, palabras de guerra contra la falta de oportunidades, problemas en el trabajo. Pero hágalo creyendo. Lo que tiene que hacer usted es saber, esto es doctrina. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pedirle al pastor que ore por mí. Tengo que pedirle al pastor que ponga manos sobre mí. ¿Y por qué? Porque yo estoy bajo autoridad. Estoy bajo la autoridad de una persona que tiene autoridad. Lo he visto. Doy testimonio de que ese pastor tiene autoridad. Y así le va a funcionar. Tiene que funcionarle, porque a mí me funciona. Por eso estamos vivos todavía. Por eso nadie podrá acabar la iglesia de Cristo nunca. Nadie puede acabar contra la iglesia del Señor. Muchos lo han intentado y gente poderosísima. Menos estas personas que pues están siendo utilizadas por el enemigo nada más. Yo quiero decirle, póngalo en práctica. Póngalo en práctica y va a ver usted. Va a pelear contra las enfermedades, contra la miseria, contra los conflictos de la familia, contra los conflictos de pareja como matrimonio. Póngalo en práctica. Mire, créalo. Usted lo que tiene que hacer es eso. En el nombre de Jesús, tú tienes autoridad. Conozca esa doctrina. Métase en su casa. Saque los demonios de los cuartos de su casa. Saque los demonios del comedor, de la sala, del garaje. Váyase alrededor de su casa. Saque el shofar. Use el shofar. Pero eso también tiene doctrina. Por eso todo esto es una enseñanza. Esta es la guerra espiritual y tiene un propósito práctico. El propósito práctico es cortar esas enfermedades impuestas por brujería. Cortar esa mala suerte. Nunca tienes un buen trabajo, comienzas un buen trabajo y rápido te lo quitan. Se te van los buenos clientes. ¿Sabes qué tienes que hacer? Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Y empezar a dar la guerra espiritual con palabras. Son palabras de autoridad. Lucas capítulo 10, verso 19, ahí le está diciendo el Señor, mira que os he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nadie les podrá hacer daño. Pero crea la doctrina, crea la enseñanza, créala con todo su corazón para que le funcione. Porque yo sé que Cristo vive, Dios está vivo y Dios está de nuestra parte, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que voy a terminar. La semana entrante estamos de retiro. No sé si irá a haber programación o no, pero va a haber retiro la semana entrante. Ahí usted lo está viendo, hermanas. Por favor, ya estamos en los últimos días y necesitamos que usted no lo deje de último. Siempre lo dejamos de último. Las hermanas que nos han acompañado antes están acostumbradas a llegar a pagar allá arriba. Las reglas han cambiado. En el nombre de Jesús les digo, mejor llame ahora a la hermana Jania, póngase de acuerdo, ahí está el número de teléfono, área 714-285-0020. Si no la logra encontrar, porque ahorita la están llamando, todo lo dejamos para último. Bueno, puede llamar también a la oficina, a la área 714-289-3664. Nos dio algo el Señor a nosotros, para la mujer. Fíjese usted que sabemos el propósito de la mujer y que la mujer en estos tiempos se está enfrentando a desafíos bien grandes como mujer. Y sobre todo, que mucho de lo que está pasando en la sociedad, mucho de lo que sucede en la familia, mucho de lo que sucede con nuestros hijos y nuestra descendencia, viene por medio de la mujer. La mujer es fantástica. Obsérvela bien. Mire cuál es el propósito por el que Dios la creó.
¿Cuál es la razón por la que Dios crea a la mujer? Y mire cómo la hace mujer, dadora de vida. Todo eso la mujer va a aprender, que necesita ser liberada para que pueda producir vida en lugar de producir muerte. Eso necesita. Así que estamos invitándolos. Agosto 24 al 27. Dice aquí, Pali Retreat. Y aquí están los números de teléfono. Agosto 24 al 27, Retiro de Mujeres 2023. Repito por último los teléfonos, área 714-285-0020. Llame ahora, por favor. Miren, no lo deje para último. Hermana, no lo deje para el final, porque las reglas cambiaron un poco en el lugar nuevo que estamos llegando. Lo vamos a realizar. Y si va a llegar a terminar de arreglar las cosas allá, le va a salir mucho más caro, porque la gente de ahí son diferentes. Así que de una vez, agarre el teléfono, llámelo desde ahora. Si tiene que arreglar, arréglese con la hermana Hani ahí, y va a ver usted que nos vamos a encontrar para una gran bendición. Yo sé que Dios tiene una bendición extraordinaria. Siempre ha sido los retiros de mujeres extraordinarios, siempre, especialmente los retiros de mujeres. Pero en esta oportunidad, desde hace días el Señor nos dio una visión y una palabra que vamos a compartir con todas ustedes. Y yo sé que usted no va a bajar igual. Usted va a bajar diferente, distinta, muy bendecida. Si hay enfermedades, si hay situaciones de liberación, se van a dar y usted va a salir bendecida de ese lugar, como siempre. Por eso es que los retiros de nosotros, sobre todo los retiros de mujeres, siempre han sido un poquito afamados, porque se mueve el Espíritu de Dios de una forma extraordinaria, y esta vez va a ser mucho mejor que antes. Acuérdese, la gloria postrera será siempre mayor que la primera. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.